Con una amplia experiencia en el servicio público y una trayectoria política sólida, Álvaro Delgado es un destacado político uruguayo, candidato a la presidencia del país por el Partido Nacional. Nacido en Montevideo, se graduó de veterinario y desde muy joven su vocación lo llevó desde la militancia gremial universitaria al ámbito político. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos por el Partido Nacional como diputado en el periodo 2005-2010 y 2010-2015, como senador para el periodo 2015-2020 y más recientemente como secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay del gobierno de Luis Lacalle Pou, responsabilidad que asumió el 1 de marzo de 2020 y mantuvo hasta diciembre de 2023. Durante este último periodo, fue una de las figuras claves del gobierno, en el que redefinió su función y actuó como jefe de gabinete, coordinando a los ministros, liderando grandes proyectos de la administración y teniendo un rol fundamental en la gestión de la pandemia del COVID-19. Su candidatura busca continuar con un enfoque de gestión, desarrollo y más libertades, proponiendo políticas orientadas a la modernización y a la mejora de la calidad de vida de los uruguayos. America Business Forum se enorgullece en presentar al candidato por el Partido Nacional para convertirse en el presidente de Uruguay por la coalición de gobierno, Álvaro Delgado. Placer, bienvenido, muy bien. Feliz de tenerlo acá. Igualmente para acá. Un mediodía para todos. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás, candidato, Ismael? muchísimas gracias por estar con nosotros apenas días antes de las elecciones. A 10 días, A 10 días. a 9 días. El 27, ¿es correcto? Ya casi. Mi primera pregunta tiene que ver con usted como persona. ¿Cómo vive estos días? ¿Cómo mantiene calma? ¿Cómo mantiene serenidad en medio de esas últimas horas finales donde su futuro y también el futuro del país toman un giro en liderazgo? A ver, son horas, la voz lo denota, ¿no? Son horas intensas, muy intensas. De acá me voy a 400 kilómetros esta noche, mañana cruzo el país para el otro lado, hago 3 departamentos, actos finales, cierres de campaña y vuelvo a Montevideo también para seguir haciéndolo hasta el último día. Son obviamente vertiginosos, pero además vas combinando dos cosas. El generar todos los actos, caravanas, toda esa ebullición, pero a su vez, paralelamente, no dejo de hacer de mañana muchas veces presentaciones sobre diferentes temas que te implica estudiar, prepararte, porque la campaña que elegimos para hacer es una campaña de propuestas. No me van a encontrar nunca descalificando al otro. Yo creo que en la política, creo en la vida en realidad, no tenés enemigos, tenés adversarios que son puntuales, pero que al otro día que yo gane, yo no gobierno para los que me votaron, gobierno para todos. Y entonces importa tanto el camino que elegís para llegar, no ir quebrando cosas que te permitan mañana ser creíble para gobernar para todos. Por eso es una campaña de propuestas, es una campaña sin levantar la voz. Cuando tenés la convicción, tenés el equipo, tenés el backup, el respaldo de representar un rumbo. Yo digo, ¿soy la continuidad del gobierno? Sí. No es el continuismo. Continuismo es hacer más de lo mismo, continuidad es hacer mejor de lo mismo. Y tuve la experiencia de estar despacho por medio con el presidente de la República, con el cual nos conocemos hace muchísimos años, emprendemos un camino político juntos, pero gobernando todos los días, esa experiencia de gobernar es intransferible. Te da una visión del tablero de mando, de saber las cosas que hay que ajustar, de las perillas que hay que mover. Y después del proceso de la pandemia, todo parece más fácil, porque ese momento sí fue tensionante. Así que, bueno, las campañas electorales tienen la parte de desgaste físico. Tengo el apoyo de Leticia, mi esposa, que está ahí, que me acompaña, y tengo a mi hijo por ahí también que vino con su novia y
mis otros hijos que me acompañan, pero Leticia me acompaña en todos los actos finales. Es un apoyo, tener la familia cerca es importante porque además vos estás lejos de tu familia, ¿no? Y las ausencias, si se notaban antes, se notan más ahora. La comprensión y el apoyo de quienes te sostienen, más que la cabeza, te sostienen el corazón, es muy importante. Así que lo vertiginoso, lo desafiante, lo lindo, el contacto con la gente, el cariño, podría decir lo lindo del reconocimiento. Te voy a contar una cosa muy personal, pero previo a la elección interna, la primaria que me eligieron candidato de mi partido, el Partido Nacional, hice todas las localidades más pequeñas del Uruguay. La mayoría no hay nunca un candidato. 200 localidades. Y en muchas de ellas, terminaba la reunión o el acto o la charla, porque había localidades muy chiquititas, y cómo a la gente le quedan algunas cosas. Se acercaba generalmente a una persona mayor, recuerdo en 7 o 8 localidades, y me dijeron lo más lindo que te pueden decir en un proceso electoral, me imagino que a un gobernante y quien aspira a serlo, que son esas cosas que te llegan más que al corazón, al alma. Me dijeron, gracias por habernos cuidado. No va a haber cosas más lindas que te digan. Y lo digo y me emociona un poco porque si te dicen eso, más allá de todo lo demás, incluso de lo que voten, votaron antes y lo que voten dentro de 7 días, dentro de 9 días, quiere decir que en tu responsabilidad como gobernante hiciste las cosas bien. Si la gente sintió que la cuidaste en los momentos más dramáticos donde estaba la vida en juego y muchas otras cosas más, quiere decir que hiciste las cosas bien. Y sin dudas, cuando tuve mis conversaciones, vuelvo y repito, yo no vivo en Uruguay, pero cada vez que viene el fórum me convierto en un uruguayo curioso. Un uruguayólogo. Me gusta ese término. Y converso con muchos de mis amigos y les pregunto, y coincido en lo que usted dice, porque me dijeron, Álvaro tiene una ventaja, y es la ventaja de estar con la calle Pou, haber sido secretario de presidencia hasta que renunció al cargo para poder elegir, postularse como candidato, pero además un rol que se reconfiguró como jefe de gabinete. Y me hablaron justamente de eso, y me dijeron, y fue una cara muy visible, porque tuvo que dar la cara todos los días con los estatus y las actualizaciones durante la pandemia, y generó mucha empatía, y mucha confianza y mucha credibilidad. Cosa que si bien ninguno de ustedes como candidatos ha gobernado como tal, como presidente previamente, yo creo que el más cercano a conocer cuál es el traje de un presidente es usted. Definitivamente es una ventaja contra los otros, ¿sí o no? Sí. A ver. Yo pregunto, porque aquí no tengo afiliación política de ningún color, pero pregunto. Es una pregunta no contaminada. Mirá, es un diferencial. Sí. Vamos a ponerlo en esos términos. Es un diferencial porque la experiencia de gobernar es intransferible. Uno tiene todo el tablero, sabe qué perillas tiene que apretar, qué tuercas tiene que apretar, qué timbres tiene que tocar. Yo a veces digo en los actos, medio en broma y medio en serio, acá el cambio de gobierno cuando asumís son los 1 de marzo, en este caso va a ser el 1 de marzo del 2025. El 2 de marzo es el primer día de trabajo, por decirlo así. Y yo digo en broma, el 2 de marzo a las 8 de la mañana entro a la presidencia de la República y sé dónde está la llave general para prenderla y seguir gobernando. No tengo que hacer pretemporada, no tengo que hacer calentamiento, ya empiezo jugando, porque haber estado 4 años en la presidencia con ese rol de coordinación con los ministros todos los días, tomar decisiones todos los días, y muchas veces en momentos muy complejos, me da ese diferencial, que bueno, es una experiencia que tenés que vivirla, y obviamente
Me parece que en esta elección, donde la gente siempre, cuando tiene que elegir, y sobre todo en una elección como esta, donde tiene que elegir entre continuar el rumbo o retroceder, o futuro o pasado, o certezas o más incertidumbre, y obviamente tiene connotación política lo que digo, pero en ese sentido yo represento eso, la certeza, de alguien que le da garantías de lo que fue, la credibilidad de lo que hiciste, de qué lado estuviste, cómo cuidaste a la gente. Yo salía todos los días por televisión. Había una especie de novela nacional, dicho esto con mucho respeto, porque a la determinada hora, a las 8 de la noche, salíamos en una especie de conferencia de prensa, salía o el presidente Luis Lacalle Pou con ministros, o yo con ministros todos los días, y todos los días le decíamos a la gente, y fue una decisión política, con mucho riesgo, y nadie estaba pensando qué te podía proyectar, porque era todo riesgo, podía salir bien o podía salir mal. Pero en estos momentos, cuando el mundo y el Uruguay se debatía ante un enemigo invisible, que duró 2 años acá, fuerte, y salimos mejor que la mayoría de los países, gracias a que apelamos a la libertad responsable y no claudicamos cuando nos querían encerrar, o cuando querían cerrar la economía, o querían hacer cuarentena obligatoria, nos opusimos a eso. ¿Sabe lo que hicimos? Confiamos en la gente. Y la gente le dimos libertad responsable, y la gente responsablemente usó la libertad, independientemente de su filiación política. Acá era una conexión directamente todos los días a las 8 de la noche entre el gobierno o quien habla o el presidente y la gente, diciéndole la verdad. Mirá que esto te da mucha credibilidad, decirle la verdad, no mentir con las cifras, no esconder cifras, no andar eludiendo respuestas. Eran conferencias de prensa con preguntas abiertas, diciéndole si había muertos, cuántos test se hicieron, cuántos positivos, cuántas camas de CTI habían, dándole sobre todo a la gente las medidas sanitarias, económicas, sociales, laborales, dándole a la gente contención, amparo y sobre todo rumbo, y que se sintiera tranquila y cuidada. Eso tuvo un valor que la gente, yo siento que lo valoró, que fuimos muy genuinos. Obviamente atrás de esto había mucho estrés y mucha incertidumbre. El mismo miedo que tenía la gente y la incertidumbre la teníamos nosotros. Lo único que ya nosotros no lo podíamos demostrar. Teníamos que darle a la gente lo que estaba esperando, que es un rumbo, amparo. Y lo logramos. Y lo logramos y salimos. Y salimos. Y hoy somos de los 10 países que mejor manejó la pandemia. Gracias a la gente. Y les tocó estrenarse con la pandemia a solo días de haber asumido el poder. Tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Luis Lacalle Pou en este foro varias veces, y la verdad sentir el respaldo que tuvo, y creo que es un presidente, no quiero yo equivocarme, pero creo que es un presidente que ha hecho, hace y será historia dentro de Uruguay. Llenar sus zapatos me parece un desafío para quien gane. Llenar sus zapatos me parece un desafío para quien gane. Quiero preguntarle... Un lindo desafío. Tremendo desafío. Quiero preguntarle, Álvaro, porque entendiendo un poco la política, el mosaico político de Uruguay, sobre todo para los que no somos uruguayos, y aquí hay mucha gente viendo esta transmisión a través de Infobae que no necesariamente son uruguayos, y quiero que entiendan que dentro de unos pocos días aquí hay una elección presidencial. Frente Amplio tiene su candidato, y la coalición tiene varios candidatos que van. Partido Nacional, es usted el candidato para darle continuidad al gobierno de Luis Lacalle Pou. Y por lo que he estudiado, hay un candidato sorpresa, que es como una especie de outsider. Y muchas personas me dijeron, yo creo que más preocupado está Álvaro por Ojeda que por el señor Orsi. No, yo estoy preocupado porque el rumbo continúe. Porque el rumbo continúe hacia adelante. Yo quiero que todos los partidos de la coalición voten bien. Necesito, para ganar, que todos los partidos de la coalición voten bien. Que vote bien el Partido Independiente, que vote bien Cabildo Abierto, que vote bien el Partido Colorado con Ojeda, que vote bien el Partido Nacional, obviamente un poco mejor. Y estoy convencido que el 27
van a pasar dos cosas. Voy a ir un pasito previo. En estos días, ayer mismo, todos los partidos de la coalición anunciamos lo obvio, que todos vamos a estar juntos para ganar, pero vamos a estar juntos para gobernar, que le da mucha tranquilidad al Uruguay, mucha tranquilidad al Uruguay. ¿Y qué pasa el 27? Bueno, dos objetivos. El primero es que la coalición tenga mayoría parlamentaria, la suma de los partidos de la coalición tenga mayoría parlamentaria. Yo aspiro a liderar esa coalición, como lo hizo Luis, el Partido Nacional liderando la coalición, y pasar al balotaje y competir ahí con el candidato del Frente Amplio para el 24 de noviembre, el balotaje en la segunda vuelta. Y cuando tenés esa mayoría parlamentaria, tenés una espalda que te va a dar, y se reparte todo de vuelta en Uruguay. ¿Por qué? Porque ya a partir de un gobierno donde tenemos un mejor país que el 2019, con todos los indicadores que podemos repasar, pero que además un gobierno que a pesar de todas las crisis que tuvo, porque yo hablé de la pandemia, tuvimos sequía de verano, de invierno, una cantidad de situaciones más, es un gobierno que fue transformador, que hizo cosas, que puso al país de pie, lo ordenó, lo empezó a caminar al desarrollo. Y entonces yo siento que después es binario, que tiene que ver con dos modelos diferentes. Por eso yo voy a representar el futuro, con la coalición atrás, y el Frente Amplio va a representar volver al pasado. Y tiene que ver con, yo voy a representar las certezas de un programa, de una estabilidad política, de una mayoría parlamentaria con estabilidad para gobernar, y el Frente Amplio incertidumbre, porque en muchos de los casos no se ponen de acuerdo en la propia interna. Y voy a decir algo más, porque la mayoría parlamentaria va a dar una espalda casi lógica, decir, bueno, ya que la coalición tiene mayoría parlamentaria, es lógico tener un poder ejecutivo, un presidente de la República acorde a la mayoría parlamentaria y no tener el país trancado. Así que yo creo que el primer paso es el 27 de octubre tener mayoría parlamentaria. Me parece importante que todos se involucren, es una elección demasiado importante, que se involucren en este proceso. Yo aspiro, obviamente, que la coalición sumada tenga mayoría el 27 de octubre. Y después, yo quizá en esto soy mucho más soñador, pero tengo elementos para hacerlo. Soy una persona de diálogo, no soy agresivo, no hago la política, la mala política. Hago una política como creo que merece el Uruguay, que tiene cultura política de nivel. Y no quiero defraudarla, ni quiero depreciarla. Con propuesta, con idea, y después cada uno toma su decisión de libertad, porque Uruguay tiene libertad. Gracias a Dios tenemos libertad. Y te digo que yo aspiro que en el balotaje, obviamente los que votaron a la coalición me voten, pero que también voten mucha gente que no nos votó en el 2019. El 2019 cuando Luis salió electo, ¿verdad? No nos votó porque había manija, porque había prejuicio, porque decíamos que no estábamos preparados, y éramos ilusión, expectativa. Ahora ya demostramos que no solo estábamos preparados, estamos probados y prontos para seguir gobernando. Pero además ya no somos ilusión y expectativa, y se acabaron los prejuicios. Ahora somos gestión y somos resultado. Entonces la gente, mucha gente que hoy todavía está más lejos de la política, más apática de la política, seguramente empieza a comparar, y yo estoy convencido que hay una mayoría silenciosa que hoy no se manifiesta ni en las encuestas, ni en un acto, ni jamás va a poner una bandera, que prefiere la continuidad o a cambiar de rumbo, prefiere la continuidad. Eso se manifiesta una sola vez en el momento de la elección, poniendo adentro del sobre su voto. Yo siento, repasando su trayectoria, que usted viene preparándose para este momento desde sus días tempranos como líder del gremio universitario, donde ya empezó a despuntar como líder. Me gustó el eslogan de una nueva mirada. Me parece interesante que, siendo parte del gobierno y teniendo la posibilidad de continuar la obra, haya una nueva mirada. Y también me interesó mucho, y creo que usted puede ampliar en esta conversación, sobre cómo pueden lograr que Uruguay se convierta, que es una promesa de la campaña, en un país más barato para vivir y para producir. Porque la verdad que sí, Uruguay se ha convertido en un país bastante caro. Entonces, cuando escuché eso, dije, ¿y cómo van a hacerlo? ¿Y cómo lo van a lograr? Mira,
Está buena la pregunta porque tiene que ver con temas programáticos ya, ¿no? Yo hablé de una nueva mirada porque tiene que ver con dos aspectos. Yo dije no es más de lo mismo, es mejor de lo mismo. Tiene que ver también con el perfil que la candidata vice que yo elegí, que fue una decisión personal, que no viene de historia blanca, pero que le aporta al partido un nuevo paradigma de abrir las puertas con nuevas miradas. Sobre todo es una militante de causas sociales, entre ellas la discapacidad por temas familiares. Tiene un hijo con autismo, es una lucha. Yo la conocí en eso, una fundación vinculada al autismo, y le da esa impronta muy social y muy vinculada a las causas sociales a este partido nacional. Pero una nueva mirada también tiene que ver con nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, porque el 2020 no es igual al 2025, y porque a diferencia de lo que nos pasó a nosotros cuando subimos el gobierno el 1 de marzo del 2020, este gobierno nos va a dejar un primer piso mucho más sólido para construir lo que yo llamo el segundo piso de transformación. Y dentro de eso hay 7 ejes, hay una agenda vinculada a la competitividad y una agenda vinculada al bienestar. Y después hay 7 ejes. El primero es un Uruguay más barato para vivir y para producir, que tiene que ver con la competitividad, que tiene que ver con la posibilidad de los registros, de sacar trámites, de importación de productos, de baja energía, de baja del tema de los combustibles de frontera, que tiene que ver con sacarle los aranceles a los productos tecnológicos, una serie de medidas donde a la canasta básica y la canasta de oportunidad. El producto tecnológico hoy no es un lujo, es una necesidad diaria de cualquier persona, de cualquier estrato social. A una laptop, si vos le quitás en Uruguay los aranceles de importación, una laptop de $500, aranceles de importación y la tasa consular, la abaratás en $150. Bueno, ahí vamos. Si queremos darle condiciones de desarrollo, tenemos que darle condiciones que hoy podemos dársela porque ordenamos la economía. ¿Me entendés? Porque estamos en una segunda etapa. Primero ordenamos la economía. Este gobierno se caracterizó por algo que a mí me llena de orgullo, que no haber, y que pasó en otros países, es no haber usado las crisis como excusas para dos cosas: para no hacer lo que había que hacer o para subir los impuestos. En Uruguay, a pesar de las crisis, hicimos lo que había que hacer y bajamos los impuestos. Y eso nos permitió ordenar la economía. Hoy tenemos 100.000 puestos de trabajo más, vamos a terminar el gobierno con eso, menos la mitad de inflación que el 2019. Tenemos récord de personas trabajando en el Uruguay, tenemos el salario real mayor en 49 años, tenemos la nota internacional más importante en la historia del Uruguay y el menor riesgo país en la historia del Uruguay. Es otro Uruguay. ¿Todo está bien? No, porque en esto uno tiene que ser sobre todo humilde, no soberbio, humilde. En el ejercicio de gobierno, mucho más. No todo está bien, pero todo está mucho mejor. No tengo duda, todo está mucho mejor. Cuando decidió estudiar veterinaria, ¿se imaginó que en algún momento tendría que aprender a lidiar mejor con los humanos que con los animales? ¿Vos me estás diciendo que soy médico de cabecera de alguno? Es que yo creo que un líder, un presidente, el capitán de un equipo, No, mira, al final es eso, es moldear energía. Una vida en mi niñez muy vinculada al campo, a la naturaleza del campo, y siempre tuve mucho vínculo con los animales, con la naturaleza. Y mi vocación era esa, es esa. Después con el tema del gremialismo, el despertar de la democracia en Uruguay, después de la dictadura, toda esa efervescencia, me entró la duda entre veterinaria y derecho. Hice en quinto y en sexto en el bachillerato, hice 2 test vocacionales, los dos me dieron las 2 carreras, veterinaria y derecho. Opté por la que siempre había sido mi elección, y después que terminé veterinaria hice un posgrado mucho más vinculado a la parte económica que a la parte vinculada a la parte veterinaria típicamente, ¿no? Obviamente mi vínculo con el campo sigue intacto, soy productor además, pero me permitió el gremialismo, sobre todo, más que la veterinaria me permitió estar en el cogobierno universitario representando a los estudiantes, y a partir de ahí un gremialismo estudiantil y universitario que fue el germen de poder entender siempre al otro, de tener capacidad de diálogo, de no cortar nunca los puentes, de tener modos y de tener formas, que a veces los modos y la forma condicionan los resultados, siempre condicionan los resultados.
Vos podés decir cosas firmes, pero de buenos modos, y mañana estás de vuelta juntándote con aquel que discrepaste, porque tenés las formas para, hoy no acordaste, pero mañana sí, o buscar puntos de encuentro. Para mí es muy importante eso, ¿sabes? Para mí es importante porque generas un vínculo de confianza, y la confianza en esto, y sobre todo quien aspira a ser gobierno, es la moneda más importante que vos podés ofrecer. Es la base de cualquier tipo de acción. La credibilidad que te puede tener la gente se basa en el acto voluntario más sagrado del mundo, que es la confianza. Se tramita en un voto, pero después se tramita en cada una de las acciones. Si en realidad te miden todo el tiempo si sos consecuente con lo que dijiste que ibas a hacer, en el ejercicio del gobierno sos consecuente no solo con lo que dijiste que ibas a hacer y lo hiciste, qué actitud tuviste en cada uno de los momentos más difíciles de Uruguay. Yo tuve de un solo lado, que cuidando a la gente. Y después eso te da la proyección para ser creíble cuando le pides el voto por lo que vas a hacer. Porque la gente vota por lo que hiciste, pero también por lo que espera que vas a hacer. Así que esa credibilidad que se va construyendo a lo largo de muchos momentos, el momento quizá en el cenit de eso es el momento de votar, donde en realidad la gente no te regala la confianza, te la presta, y vos tenés que tener la humildad de saber que estás con la gente siendo un deudor permanente con la gente, porque te presta la confianza por 5 años, y si algo no podés o algo tenés que hacer es no defraudarla. Por eso, cuando en el medio de la pandemia una pregunta muy recurrente me decía, bueno, pero vos salías todos los días en la prensa, ¿sabés lo que es salir todos los días en televisión? Eso te da una exposición y obviamente iba a llevarte a una candidatura. No, porque podía salir bien o podía salir mal. Hay momentos, y sobre todo los momentos más dramáticos de un país, que vos no sé ni lo que querés, ni lo que podés, ni lo que te sirve. Hacés lo que debés. Hacés lo que debes. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Álvaro, me llama mucho la atención el tema de cómo hablas de la confianza y la credibilidad, porque en la geopolítica actual ese es uno de los grandes desafíos que tiene el liderazgo político a nivel internacional, y que gracias a Dios en Uruguay se respeta la alternancia, hay un respeto entre ustedes como candidatos y no se van a tonos realmente de circo como en otros países, y eso es un referente. Ahora hay mucha duda en el mundo sobre la credibilidad, generar confianza, y yo siento que la credibilidad y la confianza tienen mucho que ver con la honestidad y la vulnerabilidad. Y yo, haciendo mi repaso, buscando en prensa, le vi disculparse, ofrecer sinceras disculpas por lo que causó de crítica y el malentendido del contexto cuando usted le llamó bombón a su compañera de fórmula presidencial. Cuando pudo analizar en frío el incidente, ¿qué sabor quedó en usted, aun cuando públicamente tuvo que, obviamente, ofrecer disculpas? Porque yo lo estuve analizando y la verdad que me quedé con la curiosidad de preguntarle, ¿cómo lo analizó en privado cuando tuvo que ofrecer disculpas? Breve contexto, esto fue el domingo pasado, era el cumpleaños de mi compañera de fórmula, que justamente le pedí que me acompañara, una militante social. Estaba su familia, estaba mi familia, estaba mi esposa, estaban en un acto, había 1000 personas. Tuvimos 2 actos finales ese día y en el medio fuimos a almorzar todos juntos en un restaurante porque era el cumpleaños de ella. Y cumplía 42 años y hice ese chiste que en realidad fue desafortunado en un discurso, lo tomó a broma, todos lo tomamos a broma, pero alguna gente lo interpretó mal, fue desafortunado. La verdad que me enojé conmigo mismo. Me enojé conmigo mismo, y uno tiene que ser humano, decir, se equivocó, y si te equivocás, pedí disculpas. Si no hay mala intención, si no tenés cola de paja, pedí disculpas y hacés lo que tenés que hacer. Yo tengo que decir que me identifiqué tanto con el momento, porque cuando uno es persona pública, muchas veces en una intención
de elogio, sale algo que en el contexto donde vivimos hoy, que casi todo se puede tergiversar. Entonces yo viví una situación similar y por eso me surgió la curiosidad de preguntarle, porque la verdad a veces yo pienso que nosotros tenemos que cuidarnos tanto de qué cosa está hoy políticamente correcta, y entiendo a las personas que criticaron eso porque lo que decían es cosificar a la mujer. Yo creo que en algún momento nosotros también como ciudadanos y como sociedades vamos a tener que empezar a entender hasta dónde vamos a llevar muchas veces los extremos, porque yo le he preguntado a muchas mujeres si extrañan los piropos y los elogios, y algunas me han dicho sí, porque hemos llevado al extremo de que no todos los piropos o los elogios eran groseros o grotescos o malintencionados. Había algunos que eran muy bonitos, pero hoy ya todos nos tenemos que cuidar ni siquiera de piropearnos a nosotros mismos en público para evitar malentendidos. A mí me gustó la forma en que te disculpaste, pero me intrigó qué quedó por dentro. Y me encanta que hayas tenido la honestidad de decir, me enojé conmigo mismo. Porque yo creo que eso es lo que hace a alguien creíble. Mira, cuando haces una de más, ese es el concepto. La verdad que hoy hay otra sensibilidad y si es un error, es un error y no tendría que haberlo dicho, por eso dije, fue un chiste, los que estaban ahí nadie lo interpretó mal, pero alguna gente fuera de contexto puede haber interpretado mal y si para alguna gente hirió la sensibilidad, yo, que además estaba enojado conmigo mismo por una cosa desafortunada que había hecho, me parece que es sano, que es humano, que es honesto y que es transparente pedir disculpas. Nada más. Decir, me equivoqué, desafortunado y punto. Aquí está Leticia, tu esposa, ahí. Primera fila ahí. Muy bien, ahí está. Saludos, Leticia. Me gustaría saber qué tanto le escuchas a ella. Puede llegar a ser la primera dama si ganas como el próximo presidente. ¿Han tenido conversaciones ustedes de cuál es su rol? ¿Le interesa a ella involucrarse en gestión pública o simplemente será, quizás como sucede en otros casos, nominalmente la esposa del presidente? Mira, Leticia, mi compañera de vida, hace 33 años, ¿no? 36. Saquemos bien las cuentas. A ver, si le erro acá, no hay disculpa que valga, Por no hay eso, disculpa que valga, ¿está claro? vas bien hasta ahora, pero ese puede ser un error crucial. No hay disculpa que valga. Puedo decir que estaba nervioso nada más. Pero más nervioso todo el día que me casé. Pero 27 años de casado, casi 6 de novio, 5 y pico. Obviamente es todo, ¿no? Es la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Si te voy a decir algo para que no me escuche, porque ahora voy a tener que pedir disculpas a ella. Sí me dice, te voy a contestar si me dice, antes de entrar me dijo, por favor habla pausado. Por favor habla pausado. Pero siempre Leticia fue de bajo perfil. Es más, yo que fui diputado, fui senador, secretario de la presidencia, muy absorbente con todos estos procesos, madre y padre muchas veces, ¿no? Y fue la que me bancó las ausencias, sobre todo con momentos que no van a volver con mis hijos, que no me los cobran, alguno está por ahí, Felipe está por ahí, que no me lo cobran, pero yo sé que lo sienten y que además yo sé que esos momentos no vuelven más. 2x3, en algún momento alguna Pilar, que es la más chiquita, la más chica, me dice, ¿te acordás en aquel cumpleaños, voy a pasar un chivo, perdón, en McDonald's, que era con los compañeros de la clase, vos estabas en una gira, pasaste, te comiste una hamburguesa y te fuiste, ¿te acordás? Me lo cobra. Pero son momentos que no vuelven más. Y como yo le dije el día que me proclamaron, en un estadio con 9.000 personas, yo salí al escenario de la mano con Leticia
y atrás venían mis 3 hijos que me quisieron acompañar. Estaban todos los ministros, senadores, intendentes atrás y 9.000 personas en un estadio cerrado. Era muy fuerte. Era la primera vez que te gritaban presidente, presidente, presidente. Era muy fuerte, muy emotivo. Y en ese momento yo dije, hablé de estos temas, terminé hablando de estos temas, agradeciendo a mis padres que estaban ahí en primera fila, 80 y pico de años, que le agradecía la formación, la educación y los valores que me inculcaron, que estaban muy orgullosos. Y le agradecía a Leticia y a mis hijos por el aguante, le pedí disculpas por los momentos que no estuve, le dije que se iban a grabar los próximos 5 años y que le dije, ojalá se sientan orgullosos del padre que tienen y que ojalá esas ausencias hayan valido la pena. Y lo entienden, ¿sabes? Y lo entienden. Leticia siempre odió el perfil alto, siempre fue bajo perfil. Yo sé que está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Le gustó mucho la tarea social de una fundación, una asociación civil que hizo más de 300.000 canastas en la pandemia con voluntariado. Después, en esa asociación civil consiguió, en un convenio con la Secretaría de Deporte, y consiguió empresas privadas y se lo daba a la Secretaría de Deporte, 1000 desfibriladores para todas las plazas de deporte del país tengan, para evitar, porque había un par de situaciones que habían fallecido muchachos en plaza de deportes, haciendo deporte. Y ahora está con un tema vinculado a las mujeres rurales para que puedan sacar libreta en convenio con las intendencias, que se llama, ¿cómo es? Mujeres al Volante, que ya de por sí es todo un desafío, que es un programa muy lindo para mujeres rurales. Pero en realidad siempre cultivó el bajo perfil. Ahora, no sé qué le pasó, pero obviamente en esto hay una cuota absolutamente desmedida y valorable de amor, porque ahora me acompaña a todos los actos finales, sube a todos los estrados, está conmigo y es un sostén permanente. Así que muchas gracias. En política exterior, Mercosur, Latinoamérica, socialismo del siglo XXI, una nueva mirada incluye una nueva perspectiva en cómo usted como presidente vería la participación de Uruguay tanto dentro de Mercosur como en la geopolítica continental. Mira, este gobierno y el presidente Luis Lacalle Pou nos devolvió el orgullo como Uruguay. Uruguay siempre fue un país que condenó las dictaduras y condenó el terrorismo. Y a las dictaduras y al terrorismo no se lo justifica, se lo condena. No hay que tener doble discurso ni que andar haciendo piruetas para decir lo que hay que decir. Y nosotros vamos por la misma línea. En política internacional, un gran pragmatismo basado en la libertad y en los derechos humanos. Y por eso no tenemos duda que si te preguntan si en Venezuela es una dictadura o no, bueno, no hay libertad de prensa, no hay violación de derechos humanos, no se respetan los resultados electorales, hay presos políticos, hay presos sin procesamientos, sin garantías. Si tiene 4 patas, tiene cola y ladra, es una dictadura, ¿estamos de acuerdo? No hay vuelta ya. Y lo mismo que lo que pasó en Medio Oriente, lo del 7 de octubre, yo al otro día condené el terrorismo. A otro le costó una semana poder buscar la palabra adecuada. El 7 de octubre del año pasado en Israel. Y en política internacional nosotros somos parte del Mercosur, pero somos parte del nuevo Mercosur. Nosotros tenemos que refundar el Mercosur, hacerlo más moderno, más flexible, permitir incluso Mercosur a 2 velocidades. Uruguay es un país chico, lo que no puede quedar asfixiado.
Yo no estoy planteando irme al Mercosur, estoy planteando redimensionar el Mercosur, reestructurarlo y poder generar condiciones de que si no hay voluntad de hacerlo en conjunto, que ojalá la haya, poder ir haciendo acuerdos comerciales que nos permitan. Yo tengo que velar por el interés de los uruguayos, las oportunidades de inversión, las oportunidades de exportación y todo lo que significa en la cadena hacia atrás, con oportunidades de trabajo y de salario para los uruguayos. Y obviamente voy a estar en cada uno de los foros internacionales y cada una de las cumbres del Mercosur hablando de este tema, exigiendo y avanzando en una flexibilización del Mercosur para que Uruguay tenga una mayor inserción internacional. Creo que ahora podemos dar un salto adicional porque la pandemia como que frenó todos estos procesos, ¿no? En el mundo frenó, durante 2 años y pico lo frenó. Con lo cual incluso la diplomacia presidencial, que es importante, recién se puede hacer pospandemia en Uruguay. Yo la puedo hacer a partir de marzo del año que viene y la vamos a hacer. Y vamos a llevar delegaciones empresariales y vamos a ser el primer vendedor de los productos uruguayos del mundo, no tenga dudas. ¿Qué siente usted que le preocupa más a los uruguayos por mejorar en el país? Yo veo que el tema de la seguridad es un tema recurrente en las promesas y en lo que el gobierno ha hecho, pero todavía mucho más por hacer. ¿Cuáles son los 3 temas más importantes en la agenda que a los uruguayos les importa? Seguridad, el tema del empleo, a pesar de que tenemos récord de personas trabajando, sobre todo el empleo de los más jóvenes. Hay un nivel de desempleo mayor de los jóvenes con respecto al promedio nacional, ahí tenemos que trabajar. Y en el tema vinculado a dar un salto importante en materia educativa. Se había venido a pique la educación, hicimos la transformación educativa, empezó a repuntar, tenemos que poner acelerador. En eso y en seguridad pública. Seguridad pública, este gobierno avanzó mucho. ¿Estamos conformes? No, pero es el camino. Este es el primer gobierno del 84, que vino de vuelta a la democracia del Uruguay, que le deja al siguiente gobierno menos delitos de los que recibió. Primer gobierno. 40 y pico % de determinados delitos, 22% menos otros. Todavía en homicidios falta. Ahora, porque le dimos respaldo político y respaldo jurídico a la policía. Mi primera reunión, porque estuve en la anterior con Luis y Jorge Larrañaga, que era el ministro del Interior en aquella época, fue con los 19 jefes de policías el 2 de marzo del 2020 a las 9:30 de la mañana. Mi primera reunión, después de prender la llave general en la torre ejecutiva, es con los 19 jefes de policías y el ministro del Interior para una señal muy firme que la seguridad va a ser nuestra prioridad, absoluta prioridad. La seguridad pública, donde vamos a poner acelerador, donde vamos a incorporar más policía, más guardia republicana. Estamos a favor de un plebiscito que se vota con las elecciones que se permitir el allanamiento nocturno. Somos de los pocos países del mundo que no puede allanar nocturnamente una casa de familia y muchas veces cuando cae el sol y muchas veces la casa de familia la utilizan los narcos para hacer bocas, para vender droga. Vamos a votar la papeleta amarilla en ese sentido, que habilita el allanamiento nocturno con orden judicial. Más de 1000 efectivos en Guardia Republicana, es una guardia de disuasión y de represión. Vamos a insistir en un concepto que es dual. Y ahí nos diferenciamos bastante del Frente Amplio, ¿sabes? Porque el Frente Amplio tiene un problema ideológico con la represión. Es un problema ideológico de las izquierdas con la represión, ¿verdad? No hay seguridad pública sin represión. No hay seguridad pública sin represión. Seguro que no hay represión. El socialismo y la izquierda tienen una visión romántica de la delincuencia muchas veces. Yo sé que es multicausal, pero nunca es la víctima de la delincuencia. La víctima es la sociedad siempre, ¿eh? Siempre es la sociedad la víctima. Entonces, represión, sí, es una palabra que no está en ninguna base programática de Frente Amplio, por un tema ideológico. Y después del otro lado, rehabilitación y reinserción a los que salen, donde el Estado tiene que estar cerca. Porque si no, esa gente que sale muchas veces sin familia, la familia ya no está, los amigos tampoco, las puertas se cierran. Si no hay programas de rehabilitación, de capacitación y de reinserción, y hay un programa de oportunidades que tienen que ver con empresas, hay muchas que están acá, que dan oportunidades para la gente que sale por libertad anticipada o cumplimiento de condena.
28, 29 por día en Uruguay, que si no le das el Estado un subsidio y las empresas lo contratan y lo capacitas, y el programa piloto ha tenido solo un 3% de deserción, 3. Si esos no les tienen ningún tipo de asistencia al Estado a través de la elección del liberado, el nivel de reincidencia al segundo o tercer año pasa del 60% y aumenta la oferta delictual. O sea, vamos a trabajar en un enfoque dual, represión, rehabilitación y reinserción. Más despliegue de la Guardia Republicana, es una guardia de choque. Vamos a incorporar un grupo multifuerza con varios organismos del Estado para ir directamente a la guerra contra el narco y el crimen organizado, al patrimonio, al grande, le vamos a pegar donde le duele, que es el patrimonio, y vamos a también a duplicar las cámaras de videovigilancia. Este gobierno multiplicó por 4 la que dejó el gobierno del frente, nosotros la vamos a duplicar en el próximo y le vamos a poner el componente de inteligencia artificial que permite monitorear conductas patológicas cuando aparecen programas con determinadas conductas y te suena una alarma y podés actuar más rápidamente la policía y así evitar muchas veces un delito o evitar un homicidio. Ha sido un placer conversar, Álvaro, con usted. Un gusto. Éxitos el 27 de octubre y estaremos de vuelta conversando con usted, lo más seguro. Esperemos estar el año que viene como presidente en funciones. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gente.